Ser podcast. Comprender la historia de la magia escrita es comprender la influencia de las principales religiones del mundo, el desarrollo de la ciencia primitiva, el poder cultural de la imprenta, el crecimiento de la alfabetización, el impacto social del colonialismo y la expansión de culturas esotéricas a través de los océanos. El contenido de los textos mágicos representa mucho más que la propia magia, y sus cualidades artísticas, poco estudiadas, revelan tradiciones únicas en los ámbitos de la ilustración, el diseño y la imaginación. Las formas textuales y pictóricas de la magia existen en parte por la necesidad de crear un registro físico del conocimiento mágico y en parte para hacer magia. Sin embargo, también ilustran literalmente la expresión humana de deseos, emociones y miedos elementales en forma de demonios, ángeles, espíritus, dioses y símbolos abstrusos o figuras abstractas. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando la introducción del libro El arte del grimorio de Owen Davies, publicado recientemente por ACAL, en donde se nos sumerge en un tema absolutamente apasionante, el mundo de la magia, de los libros extraños, esotéricos, insólitos, que recorrieron todo Occidente, toda Europa, desde la Edad Media y tiempo antes también. Hay algunos casos que podrían retrotraerse un poco más atrás en el tiempo, pero que nos está hablando de una forma de pensamiento, de una forma de interactuar con el entorno, de una manera y de unos anhelos que el ser humano ha manifestado desde siempre. Para hablar de este libro y para hablar de grimorios, contamos, que ya ha estado en otras ocasiones aquí con nosotros en Ser Historia, al doctor en Historia del Arte y escritor Pedro Ortega Ventureira. Pedro, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, pues bien hallado y un placer, como no, estar de nuevo en Ser Historia. Para mí es todo un lujo. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta, ¿qué es un grimorio? ¿Cómo se puede definir un grimorio? Bueno, pues fíjate, un grimorio podríamos decir que es un elemento escrito, ya sea texto o sean imágenes, realizado con una intención mágica. ¿Y a qué me refiero con mágica? Pues a que, digamos, esa creencia del ser humano de que a través de los elementos del más acá o del microcosmos podemos influir en el más allá, en el macrocosmos, ¿no? O sea, utilizar las fuerzas invisibles de la naturaleza para realizar nuestra voluntad. Esta voluntad a veces puede ser positiva, con lo cual tendríamos lo que es la magia blanca, o negativa, que sería la magia negra. Y esa magia plasmada por escrito, ya sea con textos o gráficos, es a lo que podríamos llamar grimorio. Uh-huh. Además, desde el punto de vista estético, lo vemos claramente en el libro, ¿no? El arte del grimorio, publicado por ACAL, el trabajo de Owen Davies, un profesor británico. Un libro de estos yo creo que solamente lo podría hacer un profesor británico. Estéticamente los grimorios son hermosísimos, al mismo tiempo que sobrecogen, en el sentido de que tienen ese lado de extrañeza, de rareza, del mundo de lo insólito, que aglutinan muy bien todos esos contenidos que quieren transmitir, ¿no? Sí, además fíjate que a mí una de las cosas, bueno, este libro me ha gustado por muchos motivos, ¿no? Pero uno de ellos es que yo siempre que he leído un libro de misterio o he visto alguna película, me llama muchísimo la atención, o siempre he pensado cómo se realizaría de manera real uno de estos conjuros, ¿no? O sea, cómo se invocaría a través de uno de estos grimorios. Entonces, todo lo que es el dibujo, esos pentáculos, esos círculos mágicos, esos elementos gráficos, o sea, grafía,
a veces hebrea o de otras culturas, ¿no? Es como que gracias a ese punto artístico que tiene el hacer las cosas con una intención muy clara, ¿no? En la cual digamos que te dejas la propia vida, pues generan lo que son para mí representaciones verdaderamente artísticas. O sea, yo como historiador del arte creo que el Grimorio en general tiene un interés más allá de lo mágico y es ese precisamente su valor artístico o pictórico. Ujú. Imagino que los grimorios también, como la propia magia, van de la mano desde el inicio de los tiempos. Lógicamente, estas representaciones artísticas o textuales de textos escritos los textos solamente aparecen en la época histórica, ¿no? Pero ya podemos intuir, ¿no? Que incluso algunos grabados en cuevas prehistóricas podríamos entenderlo como grimorios. ¿Se sabe cuándo tienen origen este tipo de textos, este tipo de libros? Imagino que será tan antiguo como la propia preocupación y ese anhelo del ser humano que decíamos antes por intentar cambiar lo que hay alrededor, ¿no? Sí, pues tú lo has mencionado antes, la época histórica. Mesopotamia, con los textos cuneiformes, es donde encontramos, fíjate ya en los albores de la humanidad, vamos, de los escritos de la humanidad, encontramos ya tablillas de arcilla con inscripciones, digamos, con esa intención mágica que comentábamos antes. O sea, que es tan antiguo como el propio ser humano y sobre todo en representaciones escritas, pues ya te digo que nos tenemos que remontar hasta Mesopotamia, ¿no? Y es muy curioso porque Owen Davis, este libro, sobre todo en su primera parte, lo que hace es clasificar los grimorios por el material sobre el cual se realizan, o sea, pasando por esas tablillas cuneiformes, pero bueno, tú conoces bien los papiros egipcios, ahí también nos encontramos manifestaciones de este arte de los grimorios, y luego, pues como no, el pergamino, el papel han sido soporte de estos, digamos, estas invocaciones, estos legados por escrito mágicos, y es muy curioso. Y fíjate bien, Nacho, que aunque llegue la imprenta en el Renacimiento, no van a pasar o sea, sí que es verdad que se va a difundir mucho más por la imprenta, pero no van a dejar de haber grimorios escritos a manos. De hecho, muchas veces se cree que un grimorio solo puede funcionar si efectivamente está escrito a mano o contiene elementos, digamos, que lo hacen singular, como puede ser a lo mejor escribir en vez de con tinta, con la sangre de tu enemigo o de un animal. Ya sabes, este tipo de invocaciones como son. Entonces es muy curioso esa evolución que plantea Wayne Davis de cómo el grimorio se va desarrollando a la hora de los distintos, según van apareciendo los distintos soportes de escritura. Y hay casos tan curiosos incluso como el utilizar huesos humanos o inclusive cráneos para inscribir esos textos mágicos y que de alguna manera tengan todavía más potencia esos conjuros realizados sobre estos elementos. Ujú. Llama mucho la atención, ¿no? La antigüedad de estos, bueno, de estos conjuros, de los soportes también, ¿no? Que se emplean tan singulares, como dices, empleando pues sangre, empleando cráneos. Hay algunos ejemplos curiosos que marcan un poco también la propia identidad, ¿no? De lo que significan los grimorios y el sentido que tiene a la hora de ser empleados como un medio de comunicación para dar a conocer. No sabemos quién tenía acceso a estos grimorios. Te iba a preguntar otra cosa, pero ¿quién realmente tenía acceso a estos grimorios? Imagino que lo primero, gente que supiera leer. Sí, bueno, efectivamente, ahí has dado en la clave. Estos, digamos, es un conocimiento secreto que yo, si me apuras, yo diría que esto comienza con las religiones mistéricas en el Mediterráneo, ¿no? Esos, incluso esos conjuros que se transmiten solo de forma oral. Como tú bien decías, hay gente que incluso a veces no sabe escribir y lo que hace a lo mejor es copiar una serie de grafías o de grabados y representar, digamos, esos elementos o
o esos círculos mágicos o esos pentáculos, ¿no? Que sí que están a lo mejor más accesibles a cualquier tipo de público. Pero bueno, ahí lo tenemos más o menos. Ujú. Hay un libro que es el Picatrix, que es quizá, pues, dentro de esa magia talismánica, uno de los textos, de los libros más importantes de época medieval, ¿no? Él también está, yo no sé si podríamos definir el Picatrix como un grimorio, pero desde luego tiene un sustrato mágico enorme. Pues sí, digamos, el gran libro del Grimorio, como tú decías, de la Europa medieval. Y eso que es un texto islámico. Y es muy curioso porque el Picatrix, en su origen, es madrileño. Lo escribió Maslama Almairisi, que Almairisi quiere decir Maslama el madrileño. Así que lo tenemos aquí muy cercano. Y es verdad que solo tiene de madrileño el nombre porque digamos que se fue al Emirato de Córdoba y es en Córdoba donde va a realizar este texto, esta recopilación de grimorios, ¿no? Porque yo diría que el Peicatis es una recopilación de textos mágicos y que luego va a ser traducida en la Escuela de Traductores de Toledo al latín y va a adquirir ahí el nombre de Picatrix y es cuando va a tener esa expansión por todo el orbe occidental de la Edad Media, que con el texto ya en latín pues se convierte efectivamente en uno de los libros mágicos por antonomasia. Bueno, pues eso, una obra capital para el desarrollo de la magia en Occidente sin lugar a Ujú. dudas. Otro referente es de Oculta Filosofía, del año 1531, de Heinrich Cornelius Agrippa, una obra escrita en 3 volúmenes que ya nos está hablando de la cantidad de información y de conocimientos que veía ya en el siglo XVI, en el primer tercio, para intentar aglutinar toda esa magia conocida de entonces. Y de Oculta Filosofía, bueno, pues en sus 3 volúmenes nos habla de magia natural, celestial y ceremonial, y bueno, se convierte también en uno de los grandes clásicos de lo oculto para Occidente, ¿no? Sí que es verdad que el Picatrix había sido el más difundido en la Edad Media, pues a partir del Renacimiento es esta historia de la filosofía oculta o de oculta filosofía en latín, bueno, pues es uno de los grandes textos de nuevo de recopilación de textos mágicos que sí tienen lugar en Occidente y que va a ser uno de los afortunados, por decirlo así, porque hay otros libros más complejos de seguir y que obviamente pues va a llegar al mundo del siglo XVIII y XIX, donde tenemos la gran eclosión por una parte en el mundo francés del siglo XVIII. Y fíjate que esta oculta filosofía influye también en el desarrollo del tarot, del que ya hemos hablado en Sí. algunas ocasiones Ujú. en Ser Historia. Por Y entonces cierto, es un Pedro, libro que voy a influye. hacer aquí un paréntesis. El otro día te estuve escuchando junto con nuestro compañero Jesús Callejo en el podcast La Escóbula de la Brújula, hablando de la historia del tarot. Maravilloso, ¿no? Lo recomendamos desde aquí, hablando de esa historia del tarot. Tú, Pedro, como verdadero conocedor y coleccionista de tarots. Así que bueno, cierro paréntesis después de esta recomendación. Y me comentabas, ¿no? Que el tarot también está relacionado con toda esta historia. Claro, en el fondo el tarot no deja de ser, si pensamos en un uso, digamos, mágico, pues no deja de ser un grimorio en cierta forma. Y fíjate aquí, voy a mencionar un tarot muy curioso y que no está muy estudiado todavía porque ha aparecido, digamos, en fechas muy recientes, que es el tarot Sola Busca y del cual se cree que era una herramienta para realizar magia talismánica. O sea, es el tarot, digamos, ocultista por antonomasia, aunque como digo, está todavía mucho por estudiar, pero es un tarot único del Renacimiento, de finales del siglo XV, o sea, muy próximo a este de Oculta Filosofía de Cornelio Agripa, y que por la complejidad de sus nombres, de los nombres de los personajes que allí aparecen, que no se parecen nada a los arcanos de ningún otro tarot,
y el posible significado pues ha sido clasificado por algunos estudiosos como un tarot realizado con la intención de realizar magia talismánica. Y es que yo creo que el tarot en el fondo, me estoy yendo un poco, pero bueno, no quería dejar pasar esta idea. El tarot puede ser también una herramienta, como mencionábamos antes, para manejar el microcosmos y el macrocosmos a través, digamos, de las fuerzas, digamos, que existen en la naturaleza y en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues para cerrar este tema, el tarot podría ser en sí, si su uso es mágico, otro grimorio. Ujú. Fíjate, estamos hablando, antes te lo preguntaba, ¿no? Sobre los destinatarios de este tipo de libros, los grimorios, pues gente quizás ilustrada, gente con la capacidad de poder leer, pero también las imágenes, los dibujos son suficientemente potentes y simbólicos que nos hacen viajar a una realidad paralela que, bueno, conociendo un poco las claves para poder decodificar ese mensaje, pues no podemos también tener un entendimiento de lo que se quiere transmitir, ¿no? La propia portada del libro, Arte del Grimorio, vemos a una mujer que en realidad son dos mujeres, como dos siamesas, fundidas en una, con unas alas de murciélago. Una lleva en la mano una copa en la que parece que salen tres cabezas, ¿no? de pavo real, y la otra una serpiente con cabeza de pavo real también, ¿no? con esas plumas y esa decoración que hay. Hay dragones, hay leones, hay plantas con flores, con rostros. Es decir, son toda una serie de símbolos de una realidad paralela que, si eres capaz de interpretar estos ideogramas, también accedes, ¿no? a esa magia. Está claro. Además, esta imagen que mencionas, Nacho, es el Revis alquímico. O sea, esta imagen es, digamos, la pareja, es un símbolo en el cual se interpreta desde ese punto de vista alquímico la gran obra, ¿no? O sea, la conclusión de la piedra filosofal es a través de este ser que en el fondo es una especie de, eh, como diríamos, de andrógino, ¿no? Que une en sí los dos sexos y que, bueno, pues efectivamente gráficamente es muy potente y como tú decías, nos lleva solo su contemplación a saber que algo esconde, ¿no? En toda su iconografía, su simbología. Todos los elementos tienen un significado muchas veces oculto, pero que nos llama poderosamente la atención. Y es, pues eso, introduciéndonos a descubrir el significado de cada uno de esos elementos, lo que nos permite alcanzar un conocimiento íntegro de lo que aquello quiere decir. Y es un poco el fin que Owen Davis persigue en este fantástico libro, y que lo que hace es, pues eso, llevarnos hasta prácticamente el detalle del significado de los grimorios en las muy diferentes culturas en las que aparece, ¿no? Has dado un poco en la clave, las diferentes culturas, porque no es algo que se circunscriba únicamente al mundo medieval, sino que tiene un recorrido en el tiempo hasta prácticamente nuestros días, ¿no? Las sociedades secretas que nacen en esa Inglaterra victoriana del siglo XIX tan curiosa, tan singular, en muchas ocasiones toman muchos elementos para crear la estructura de pensamiento de esas órdenes de la literatura mágica medieval, es decir, de los grimorios. Sí, además ahí vamos a mencionar, cómo no, a la Golden Dawn. La Golden Dawn es, digamos, la sociedad secreta británica por antonomasia, donde tenemos a personajes como Arthur Edward White o Aleister Crowley, ¿no? La Bestia 666. Pero ahí hay un personaje muy particular que es Samuel Liddell MacGregor Mathers, que es uno de los fundadores y que es el que se va a encargar de traducir toda una serie de grimorios clásicos y crear incluso por su parte rituales mágicos propios. Y es que este hombre, digamos, fue clave en la estructuración de la magia como vía para el desarrollo espiritual, y va a influir en corrientes tan importantes como la propia Wicca o el neopaganismo que tenemos en nuestros días. O sea que en esas sociedades secretas se gesta no solo ya el estudio de los grimorios, sino la creación de, digamos, nuevos textos mágicos
contemporáneos que van a influir directamente en lo que es la magia en nuestros días. Así que, pues sí, efectivamente, el papel de esas órdenes secretas es fundamental en el desarrollo de la magia y por ende de los grimorios. Yo creo que este libro se va a convertir en todo un referente para conocer el pensamiento más profundo que hay en la Edad Media, esa mal llamada Edad Oscura, en realidad una edad llena de luz, de color y de visiones que, como veíamos ahora, pues siguen muy presentes y muy vivas en la actualidad. Arte del Grimorio, de Owen Davies, publicado recientemente por ACAL, que hemos estado desglosando en los últimos minutos aquí en Ser Historia, nuestro programa, de la mano de Pedro Ortega Ventureira, doctor en Historia del Arte, escritor y un montón de cosas más. Pedro, amigo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer, Nacho. Hasta la próxima. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.